Ok, entonces nuestro tema hoy es la neutralización. La neutralización justamente es esa reacción que ya hemos visto que se da entre ácidos y bases y da lugar a la formación de agua y una sal, teniendo presente, obviamente, que el agua es en sí el producto que nos interesa dentro de la neutralización, ¿no? Y que se llama así justamente por eso, porque genera un pH neutro en el momento en que se forma el agua. Entonces, nuestro título es neutralización. Vamos a estar enfatizando algunas citas de esta reacción y posteriormente vamos a hablar de las volumetrías ácido-base. Entonces, ya habíamos dicho que la neutralización era una reacción, ¿cierto? Que se daba entre un ácido y una base. Siempre que tengamos un ácido y una base, la reacción se va a llamar así, neutralización. En este caso, debemos tener presente que tenemos ácidos fuertes y bases fuertes. Eso también va, y ácidos débiles y bases débiles, lo que va a dar lugar a diferentes tipos de productos cuando se genera una neutralización. Si tenemos un ácido fuerte y una base fuerte, pues fácilmente voy a obtener una sal y agua, ¿cierto? Sal y agua son los productos de esta reacción. Pero hay modificaciones, es decir, cuando alguno es débil, sea el ácido, la base o de pronto los dos sean débiles, entonces recuerden que vamos a tener un equilibrio. Y en ese equilibrio ya no va a ser solamente la sal totalmente disociada en el agua, sino que vamos a tener diferentes iones donde va a estar la base o el ácido con su correspondiente ácido o base conjugado, que es lo que se da al intercambiar los protones cuando se está en solución acuosa. Entonces tenemos otros productos cuando no tenemos ácidos y bases fuertes, sino cuando alguno o ambos son débiles. En la neutralización les decía que básicamente son los iones hidronio y los aniones, que son los hidroxilo, los que se unen para formar el agua. El otro compuesto que generalmente va a ser una sal, pues no es tan importante, sino que, en lo que se basa todo este procedimiento es justamente en la formación de las moléculas de agua. Eh, Estas reacciones de neutralización por lo general son térmicas. ¿Qué quiere decir eso? Que liberan calor, ¿sí? Una vez se unen las dos sustancias, se aumenta la temperatura sin necesidad de que se le esté agregando a través de un medio externo. Simplemente se aumenta la temperatura porque son reacciones exotérmicas que desprenden energía calórica o desprenden calor. Bueno, entonces tomamos el apunte de la definición y ya continuamos hablando de eh, cómo es, digamos, esto en términos de reacciones químicas como tal. Como les decía, entonces, dependiendo del tipo de ácido o base que interactúen, va a cambiar también el resultado que podemos tener. En este caso, no vamos a tomar el apunte de esta tabla porque tenemos unos ejemplos que ya vamos a mirarlo en la diapositiva siguiente. Entonces, los ejemplos de la diapositiva sí los vamos a tomar. Esta información no, porque está en general. Entonces, siempre ácido y base, independientemente de que sea débil, fuerte, no interesa, nos va a dar como resultado sal y agua, siempre. Entonces, aquí podemos ver que siempre en la reacción de neutralización, sean ácidos fuertes o débiles, bases fuertes o débiles, vamos a tener como resultado agua y una sal. Solo que ¿en qué va a cambiar? En la forma como esa sal está dentro de la solución acuosa. Por ejemplo, en el primer caso tenemos sal disuelta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está esa sal disuelta? Un anión inerte
Ok, permítame un segundo. Ya reviso aquí qué pasó. Ya. Ok, ahora sí. Listo. Entonces tenemos, les decía que siempre como resultado sal y agua. Siempre en la neutralización el resultado es el mismo. Lo que va a cambiar es la manera como esa sal se va a encontrar disuelta en el agua. En el caso, por ejemplo, de un ácido fuerte y una base fuerte, siempre va a ser un anión y un cation únicamente, es decir, la sal disociada totalmente, el ion positivo con el ion negativo. En cambio, para los demás casos, vamos a tener ácidos y bases conjugadas, en el caso de ácido fuerte, base débil, con un anión inerte. En el caso de ácido débil, base fuerte, entonces el que va a ser inerte es el cation, porque proviene de la base fuerte. Y por otro lado, si ambos son débiles, solamente vamos a tener ácidos y bases conjugados. No vamos a tener aniones ni cationes inertes. ¿Por qué? Porque estamos en constante equilibrio, ¿sí? Está la disociación está en equilibrio y recuerden que por esa misma razón, este tipo de compuestos que tienen eh, ácidos débiles o bases débiles tienen eh, una menor transmisión de la corriente eléctrica, ¿no? Debido justamente a eso, a que no tiene anión inerte y cation inerte definido, como en el caso de ácido y base fuerte. Vamos a mirar esto con ejemplos para entenderlo un poco mejor. Entonces aquí tenemos los ejemplos, los productos que se dan cuando tenemos una neutralización. Fíjense que en todos los casos está el agua y una sal, ¿sí? Para todos los casos es el agua y esta es la sal. Entonces aquí tenemos ácido fuerte, base fuerte. Fíjense que tenemos la sal disuelta como un anión y un cation, ¿sí? Un anión y un cation. Simplemente fíjense que no hay más productos porque la sal está disociada totalmente en el agua. Aquí ya tenemos el caso de ácido fuerte, base débil. ¿Sí? El amoníaco es una base débil, entonces ácido fuerte, base débil. Entonces en este caso, fíjense que tenemos un anión inerte que es el cloruro y el resto se va a convertir simplemente en una base conjugada. ¿Sí? Tenemos una base y su correspondiente ácido conjugado. Aquí está, por ejemplo, para el agua, que gana el hidrógeno, entonces se vuelve el ion hidronio, y este pierde el hidrógeno, entonces tenemos amoníaco. Entonces, esto es lo que se encuentra en esa solución. Vean que aquí tenemos una serie de productos y tenemos un equilibrio. Todas estas sustancias están en el equilibrio y se resalta el anión, ¿cierto? Que es inerte porque está de lado y lado. El anión inerte está de lado y lado. De resto son bases y ácidos conjugados. Lo mismo pasa cuando tenemos un ácido débil, como es el ácido cianhídrico, una base fuerte, que es el hidróxido de sodio. Lo mismo vamos a formar agua y una sal. Pero fíjense que aquí el que es inerte es el sodio. Se repite tanto aquí como en este lado. ¿Sí? Entonces es un cation inerte y el resto tenemos ácidos y bases conjugadas. Entonces este recibe el protón, aquí queda este OH y este queda HCN porque recibe el hidrógeno. Entonces acuérdense de la teoría de ácidos y bases de Lewis y ahí es donde hablamos de bases conjugadas y ácidos conjugados. Se da un protón y se recibe un protón. Eso es lo que sucede acá. Y en el caso de ácido y base débil, que es lo que tenemos en la parte de abajo, el ácido sanhídrico y el amoníaco son débiles, también nos forman agua y una sal. Pero en este caso, fíjense que no tenemos un ion establecido de lado y lado, sino que son iones diferentes, solamente ácidos y bases conjugados, es decir, quien recibe el protón y quien entrega el protón. Voy a colocar aquí para que visualicemos más fácilmente. Aquí, por ejemplo, este NH4 va a entregar el protón y entonces queda como NH3 y este H2O pasa a ser H3O. Y aquí tenemos la base, entonces es aquí este C del protón, ¿cierto?
Y entonces tenemos aquí HCN y por otro lado nos queda el OH. Eso es lo que pasa en todos estos procesos. Siempre hay alguien que cede, siempre hay alguien que recibe. Aquí de igual manera, entonces este cede y aquí este recibe. Entonces tenemos, a eso es lo que denomina ácidos y bases conjugados, porque van a estar todos allí inmersos en la reacción. Lo que no pasa en el primer caso, porque allí sí únicamente tenemos una disociación total de las sustancias. ¿Ok? De esta parte sí tomamos el apunte, porque ya son ejemplos específicos de la neutralización entre ácidos y bases. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Como se los dije desde el inicio, la reacción de neutralización se centra específicamente en el ion hidronio y en el ion hidroxilo, ¿sí? Teniendo presente que ellos son los que dan lugar a la formación del agua. Entonces, tanto el ion hidronio como el ion hidroxilo son los que realmente hacen parte de este proceso y nos neutralizan. ¿Por qué neutralización? Recuerden que el hidronio lo proveen los ácidos, ¿cierto? Y el hidroxilo lo proveen las. Entonces, al unirse, nos van a generar las moléculas de agua. Muy importante tener presente que estas moléculas de agua tienen un pH neutro, por eso es el nombre de la reacción, ¿sí? El pH es neutro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo a un ácido le añado una base, voy a llegar a un pH neutro, ¿cierto? Y si a una base le añado un ácido, voy a llegar a un pH neutro. Ese pH neutro ya sabemos que el valor es de 7. En el laboratorio, esto se hace con un proceso que se llama valoración o titulación, un experimento, digámoslo así, que se denomina valoración o titulación. Entonces, en este momento vamos a observar un video donde a través del video vamos a poder ver una titulación, cómo se hace una titulación en el laboratorio, cómo se pasa una sustancia que es básica a ácida y cómo lo podemos visualizar, porque si no tenemos un pHímetro, pues hay unos indicadores ácido-base que nos van a ayudar a identificar que precisamente esa sustancia cambió de base a ácido o viceversa. Bueno, entonces permítanme un segundito que voy a colocar para audio para que podamos escuchar el video. Muy buenas alumnos, aquí Breaking Bad una vez más para hablar de química y esta vez no vamos a estar en nuestro escenario habitual, sino que me voy a trasladar al laboratorio de prácticas de la Universidad Rovira y Virgili, más o menos una colaboración que estamos haciendo. Gracias a ellos he podido acceder a los laboratorios para enseñaros, en este caso, cómo hacer correctamente una valoración ácido-base. Así que nos desplazamos al laboratorio. Para hacer este experimento vamos a utilizar un frasco lavador con agua destilada, un embudo, 100 ml de disolución de ácido clorhídrico 1 molar, un vaso de precipitados de 100 ml, un soporte con bureta de 50 ml, 250 ml de sosa cáustica de concentración desconocida, un matraz azulado de 100 ml, un matraz Erlenmeyer, fenoftaleína en disolución, material de seguridad y papel. Bueno,
primer lugar vamos a hacer la disolución de sosa cáustica. Esta es la disolución de concentración desconocida y vamos a poner 100 mililitros en este matraz Erlenmeyer. Hemos puesto este papel aquí porque de esta manera vamos a ver mejor el cambio de color, porque el papel es blanco y la base es azul, ¿vale? Entonces colocamos esto aquí y vamos a preparar 100 mililitros de esta disolución. El trasvase es muy simple, simplemente vamos a quitar los tapones y con el embudo vamos a empezar a trasvasar. Una vez que nos acerquemos al cuello, paramos. Y ahora con un cuentagotas terminamos de llenar hasta que se enrase en la raya que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Un enrase está bien cuando el codo de la curva del agua toca la raya. Es decir, si nosotros estamos ahora mismo así, ahora estaríamos en un enrase perfecto. Como veis, la parte más baja del agua, la curva, la parte inferior, está tocando la rayita del enrase del matraz. Así que ahora mismo tenemos 100 mililitros exactos de disolución incógnito de sosa cáustica. Ahora, con la disolución de 100 mililitros preparada, lo único que tenemos que hacer es volcarla dentro de nuestro matraz Erlenmeyer. Y para asegurarnos de que toda la disolución haya pasado sin volcar esto, vamos a coger un frasco lavador y vamos a limpiar la boca del matraz y el matraz por dentro. Hacemos esto 3 veces y ahora mismo tenemos nuestra disolución de sosa cáustica de concentración incógnito dentro de este matraz. Vamos ahora unas cuantas gotas de fenolftaleína en disolución. Esto que vamos a añadir ahora es el indicador. Al añadirlo veremos un cambio de coloración a violeta. Y esto es porque esta disolución ahora mismo tiene un medio básico. Como es básico, el color de la disolución es violeta. Entonces ahora, aquí arriba, en la bureta, vamos a añadir la disolución de concentración conocida de ácido clorhídrico. En este caso vamos a añadir 50 mililitros de ácido clorhídrico 1 molar. Antes de proceder vamos a quitar nuestra disolución incógnito, vamos a colocar un vaso de precipitados y vamos a bajar un poco nuestra bureta, así. Y ahora podemos proceder a añadir el ácido dentro de la bureta. Con el grifo cerrado de la bureta empezamos a volcar ácido clorhídrico hasta que llegue al cero, a la señal de la bureta que marca un cero, ¿vale? La parte más superior de todas. Empezamos a echar el ácido, pasar un poco. Podemos encima del cero, de hecho en este caso va a ser conveniente y vamos ahora a purgar el exceso de ácido clorhídrico que hemos colocado dentro de nuestra bureta. Abrimos muy poco a poco el grifo para que empiece a gotear el ácido y dejamos abierto el grifo muy poquito a poco, que vayan cayendo poco a poco las gotas, de nuevo hasta que se enrase en el cero. Como veis, desciende poco a poco y ahí está, perfecto. Acabamos de llegar al cero y a partir de ahora ya podemos empezar a valorar. Quitamos el vaso de precipitados de purga y colocamos nuestra disolución de sosa cáustica. Entonces ahora el procedimiento es bajar un pelín la bureta para que entre dentro del Erlenmeyer de esta manera con el pico dentro y dejar que vayan cayendo gotas poco a poco. Podemos ir al principio con un ritmo un poco más acelerado, pero siempre gota a gota y agitando, sin parar de agitar. Y entonces ahora está cayendo el ácido dentro de la base y se está produciendo la reacción de neutralización. En el momento en el que llegue al punto de equivalencia va a haber la misma cantidad de ácido que de base, por lo tanto el pH va a ser neutro y el indicador va a cambiar de color, porque vamos a estar pasando de un medio básico con el color rosa que estamos viendo ahora a un medio ácido con un color transparente que ya veremos en el momento en el que vire el indicador.
y más claro. Ahora mismo, al haber parado en este punto exacto, vemos que ha parado a 50. Por lo tanto, este es el punto exacto final de nuestra valoración ácido-base y ahora ya podríamos pasar a calcular la concentración. Y esto es todo. Así se desarrolla una valoración ácido-base. Espero que haya quedado claro el vídeo, que os haya... Entonces pudimos observar cómo se lleva a cabo una titulación o una valoración ácido-base. Se dan cuenta que a medida que se va neutralizando, va cambiando. Inicialmente teníamos una base, ¿cierto? Que por eso se veía el indicador con esa tonalidad fucsia. Pero a medida que fuimos cambiando, se fue cambiando el color hasta que llegamos a un punto en el que ya no hay base, sino que una sola gota ya me muestra que cambió a ácido. En ese punto donde hay ese cambio, precisamente se llama punto de equivalencia. Y esa es la forma que se utiliza en el laboratorio para averiguar la concentración de una base o de un ácido cuando no conocemos cuál es la concentración que tiene. Eso se llama valorar o titular, ¿sí? Valorar o titular. Entonces, en la clase del día viernes vamos a ver para qué nos sirven estos datos, cómo uno hace un ejercicio de valoración y vamos a mirar cómo son las curvas de valoración, las curvas de valoración ácido-base. Listo, chicos, entonces hasta aquí quedaríamos por el día de hoy. Nos encontramos nuevamente el día viernes. Que tengan excelente resto de día, que Dios los bendiga y no olviden entonces subir el taller al clase. Chao a todos. Chao, chicos.